a las 8:45. Estamos ya en este estudio listos para conversar con Gerson Sotomayor. Él nos acompaña para hacer análisis respecto de la integración de la Corte de Constitucionalidad, que hoy ha tenido a 4 personas nuevas que se han integrado. El magistrado titular electo por el Consejo Superior Universitario ha sido el señor de Matavela, y el magistrado titular electo por el Colegio de Abogados ha sido el señor Boanerges Mejía. Como suplente por el Colegio de Abogados ha entrado la magistrada María Cristina Fernández García. La tenemos por la vía telefónica. María Cristina está del otro lado del teléfono. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y cuál es su primera reacción después de haber resultado electa por el Colegio de Abogados? La pregunta es si no hay sorpresa por el hecho de haber sido en la primera vuelta la aspirante con más votos de todos los que concursaron. Bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grata y bueno, hoy contenta y agradecida con todo el gremio que participó. Parece que también tenemos resultados de una participación histórica en los departamentos, así que habrá que esperar a ver los números, pero creo que en esta oportunidad pues el gremio se sintió más comprometido y responsabilizado con los demás ciudadanos a emitir una decisión pues responsable y un voto consciente. Explícanos un poco, María Cristina, cuál es la función que juega un magistrado suplente. Bueno, pues el magistrado suplente no únicamente sustituye al titular cuando éste está ausente, sino que también hay muchos casos que se conocen en la Corte de Constitucionalidad que se integran con 7 miembros, como por ejemplo hay inconstitucionalidad de leyes, también apelaciones de sentencias de amparo emitidas por la Corte Suprema de Justicia y varias otras resoluciones. María Cristina, ¿y cuáles son las expectativas que tiene usted respecto de esa corte en la que habrá de integrar pleno? Ya se conoce por lo menos a 6 de los integrantes. ¿Qué piensa usted de esa corte? Yo creo que hay que esperar a ver las demás designaciones, pues invito a la ciudadanía que esté pendiente, que esté vigilante, a ver quiénes son los demás miembros, pero me parece que este periodo va a ser distinto, pues la ciudadanía está pendiente de lo que ocurre en las instituciones públicas y a la Corte le corresponderá pues fortalecerse y también trabajar con mayor transparencia. ¿Distinto en qué sentido? Digamos, en tener más presión pública, más vigilancia de la ciudadanía. Yo creo que en todos los ámbitos del Estado tiene que ocurrir lo mismo y la razón de transparentar es la necesidad de que se fortalezcan las instituciones y la Corte de Constitucionalidad no es la excepción. Ya convertida en magistrada suplente, María Cristina, ¿es razonable o no es razonable que incluso un magistrado suplente pueda mantener abierta su oficina profesional? Es algo que ha sido habitual en la Corte de Constitucionalidad y se ha temido por mucho tiempo que haya tráfico de influencias desde la práctica particular hacia la Corte más alta en nuestro país. Y hemos tenido casos en los cuales algunos magistrados se han integrado a la Corte de Constitucionalidad precisamente en casos que ellos mismos impulsan. No, precisamente en nuestro plan de trabajo con el licenciado Marco Antonio Villeda estaba la necesidad de reformar el artículo 169 de la Ley de Amparo, que establece que no es incompatible el ejercicio de la profesión con la magistratura suplente. Claro, la Corte de Constitucionalidad no tiene iniciativa de ley, pero creemos que es algo pendiente que hay que abordar de primero. Y bueno, sí, de tomar todas las medidas para evitar el tráfico de influencias, los conflictos de interés. Creo que son muchas medidas que hay que tomar a nivel ético. María Cristina, ¿esto significa que usted se separa de la práctica privada en tanto sea magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad? Pues en el momento creo que no es algo que pueda responder en este momento si ya voy a comenzar. Tendría que ver cómo se va a organizar la Corte, eso lo decide también desde Presidencia. No sé cómo es la remuneración a los magistrados suplentes por dietas. Si económicamente se me permite, pues obviamente así lo haría, pero eso es algo que todavía no lo sé. Definitivamente lo que sí, pues obviamente no estaría a cargo de ninguno de los casos que he conocido, ni tampoco de que mira mi departamento. María Cristina Fernández, magistrada suplente electa el día de hoy para la Corte de Constitucionalidad por el Foro de Abogados. Gracias por acompañarnos por la vía telefónica. Nos quedamos ahora conversando con Gerson Sotomayor. Gerson, esta es una corte anti-CICIG. Sí, en determinada medida ¿Eso no se estoy está seguro. integrando una corte anti-CICIG? No creo que se pueda intentar en este momento una corte anti-CICIG en algún momento. Lo que sí creo prudente resaltar
es que independientemente de los poderes o grupos que hayan llevado a los magistrados a estar donde están, los electos como todavía los no electos, creo que precisamente ese cambio que se va marcando en las instituciones y en el actuar, en la vida pública y cotidiana del país, ellos tienen que desligarse de estos poderes para poder ejercer realmente la función que les corresponde con objetividad. Bueno, pero eso es un deber ser, pues, y ahorita Es un deber ser, pero que no ha pasado, digamos. Sí, sí, y además lo que vemos ahorita es de nuevo el mismo tráfico de influencias, las mismas estrategias que se jugaron con las comisiones de postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia, los mismos grupos casi en disputa. Sí, hay que recordar que es muy difícil que realmente cambien los grupos de la noche a la mañana. El gremio es bastante cerrado, actúa, digamos, por operación feudal, por decirlo de esta manera. Se tienen pequeños grupos en distintos departamentos y obviamente cada uno de los grupos, especialmente en el Colegio de Abogados, va detrás de estos grupos organizándolos, y esto es lo que se tiene un reflejo. Creo que la elección de la magistrada Fernández como magistrada suplente es realmente algo que cambia la perspectiva de las votaciones del Colegio de Abogados. No es necesariamente ella representante de los grupos que tradicionalmente hemos visto dentro del Colegio de Abogados, y esto denota una votación distinta también dentro del colegio, aunque sea mínima. Lastimosamente también para el tema de suplencias me hubiera gustado ver tal vez otros rostros en la segunda vuelta en el Colegio de Abogados, pero lastimosamente también son profesionales capaces los dos licenciados que pasaron para la segunda vuelta, y que obviamente esperamos que se desligue, digamos, de estos intereses que pudieron haberlos llevado. Gerson, ¿suena o no razonable lo que nos dice María Cristina Fernández respecto de que debe existir, estoy refraseando lo que ella dijo en términos generales, que debe existir una remuneración apropiada para el magistrado suplente de manera que pueda desprenderse por completo de su práctica particular? Totalmente. Y por lo tanto poder asistir a la Corte de Constitucionalidad permanentemente. Totalmente, y esto tiene una razón de ser. Precisamente el conflicto de interés se manifiesta en el momento en que el abogado es decir, el magistrado suplente tiene que cubrir otros casos, pero mantiene ese nivel de injerencia dentro de la Corte de Constitucionalidad con la posibilidad de integrar de forma titular, ya sea cuando toca de 7 o cuando no esté uno de los el magistrado titular. Esto obviamente genera el conflicto de interés latente, y es absolutamente necesario, que es preferible que el Estado pague un salario más de un magistrado a que realmente un magistrado venga y pueda interpretarse siquiera, que pueda vender algunas resoluciones dentro de la propia CC o su voto dentro de la misma. Hablemos del proceso. En el caso, por ejemplo, de lo que culminó hoy en la mañana con el Consejo Superior Universitario, bueno, se presentaron una serie de tachas contra varios magistrados. Hubo, es cierto, un proceso abierto de parte del Consejo Superior Universitario para mostrar los expedientes y contar de quienes prescindían. Sin embargo, llama la atención de que precisamente quien resulta electo es alguien a quien se les indica o se les señala de haber plagiado textos para su libro de teoría. Yo creo que lastimosamente nos estamos topando nuevamente con el tema de legalidad versus legitimidad. El problema es que efectivamente el procedimiento de comisiones de postulación no era un proceso, digamos, destinado para llevarse a cabo para la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Este es un proceso de rango constitucional, tal cual lo es la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, y simplemente se crearon los órganos, es decir, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República se crea la comisión de postulación en para la Corte postular. Suprema se adopta un mecanismo. Exactamente, en el Consejo Superior Universitario igual, pero a la hora de la elección, si el día de mañana el Congreso de la República, un diputado presenta una moción privilegiada proponiendo a X persona como candidato para magistrado de la Corte de Constitucionalidad y el Pleno lo acoge, simple y sencillamente tenemos un nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. O sea, digamos, lo que habría, según lo que usted nos dice, lo que habría que hacer entonces es crear una legislación, una directiva mucho más sólida para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A mi criterio, creo que somos uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía tiene una Corte de Constitucionalidad.
Creo que los poderes deben de estar exactamente en el mismo parámetro, no tiene que haber un suprapoder que pueda controlar este tipo de cosas. No creo que sea la mejor experiencia realmente a nivel latinoamericano de modelos de Estado tener una corte celestial que pueda hacer y deshacer realmente lo que quiere en todos los ámbitos de la ¿Qué vida del sería lo país. ideal entonces? ¿Tener simplemente una sala constitucional dentro de la propia, una cámara constitucional? Como había antes. ¿Dentro de la propia Corte Suprema de Justicia? Exactamente. De repente creo que fortalecer los controles dentro de las propias, dentro de los propios entes, pero obviamente tener 3 poderes del Estado y tener uno por sobre los 3 poderes del Estado se complejiza la dinámica del propio Estado y la interpretación constitucional del Estado. Volvamos al primer tema que planteó Gustavo. Gustavo decía, se está integrando una Corte de Constitucionalidad anti-CICIG y voy a poner en contexto lo que pregunta Gustavo. En general, la discusión en este momento en el país, hablo de las élites, tiene que ver con que hay un proceso de lucha contra la impunidad y de enderezar casos en contra de sujetos que antes era impensable que llegaran a sentarse en el banquillo de los acusados. Ese proceso está marcado por la acción de la CICIG. Así es. De alguna manera se percibe que el viejo sistema se está procurando defender integrando una Corte de Constitucionalidad que sea anti-CICIG y que logre servir como contenedor de ese impulso. Como última barricada contra el cambio. Yo creo que efectivamente la gran lucha, tengo que plantearlo de esta manera, la gran lucha de la Corte de Constitucionalidad es precisamente el ser el factor de impunidad o no serlo. Y este tema, creo yo que inclusive como sociedad no le prestamos el debido interés a cada uno de los procesos de elección en todos los órganos nominadores. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque efectivamente lo único que divide la impunidad de que realmente puedan aplicarse los casos es a esta Corte la que todas las apelaciones, amparos e inconstitucionalidades que se puedan plantear contra lo que ya ha planteado CICIG, es esta nueva Corte quien lo va a conocer. Y es obviamente en las manos de esta Corte en que va a estar el futuro político, básicamente, y jurídico del país. Inclusive podría pensar en el económico. Dentro de la propia declaración de ECO ya ha salido algún nombre, digamos, de algún empresario de la línea 2, que probablemente pues vengan probablemente otros casos que también ameriten tener el conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, en el caso del procedimiento, bueno, vimos por lo menos un intento, una aproximación hacia la transparencia, aunque no a la transparencia total. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del Consejo Superior Universitario, en el caso del Congreso, pero ¿qué pasa con la presidencia? Es decir, en la presidencia lo que vemos es un proceso rodeado de gran secretividad. Opacidad. Totalmente. Sí, totalmente. No, y hay que recordar algo. Creo que es la misma historia exactamente del gabinete. Un día antes de la elección del gabinete, del nombramiento del gabinete, todavía hubieron cambios y no creo que vaya a ser la diferencia con el nombramiento de magistrados de titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Pero eso no es lógico en un gobernante comprometido sin proyecto, y además sin partidos, sin proyecto político en términos concretos. Una persona que no gobierna, diría yo en todo caso, porque precisamente todo el mundo se está acercando con sus candidatos y simplemente le están diciendo, presidente, escoja. Pero nadie está realmente, el presidente no está planteando un candidato que verdaderamente pueda venir y si quieren representar realmente lo que a él lo llevó a estar donde está el día de hoy, que fue ese clamor popular, ese cambio de sentido del voto o del sentido democrático de las personas, simplemente no lo está reflejando. Y es lamentable en alguna medida que hayan sonado nombres que probablemente puedan surgir de la presidencia, que realmente es deleznable la posición que pueden adquirir, no solamente frente a la impunidad, sino también contra temas históricos que se han peleado en la Corte de Constitucionalidad, como el tema realmente de la protección de los derechos de las grandes mayorías en este país. Sí, porque lo que se ha dicho y se ha hablado muchísimo es de la posibilidad de que haya un abogado que defiende a una entidad o que representa a una entidad que precisamente está en contra de los juicios a militares que cometieron violaciones a derechos humanos en el conflicto armado. Y se dice que este es uno de los abogados que el presidente tiene en su más alto aprecio como para nombrarlo magistrado.
Yo creo que hay que entender también y el presidente tiene que entender también cuál es la dinámica del país. Todos los casos, si empezamos a analizar desde el caso Byron Lima hasta la fecha, hasta el caso La Línea, todos tienen cierto vínculo con militares en situación de retiro, sean de forma más lejana o más cercana, pero todos los casos que han sonado lo tienen. Si el presidente no decide en determinada medida poderse alejar de determinados poderes que pueden estar intentando nombrar dentro de la propia presidencia de la República, se complejiza realmente su posición dentro de la esfera de ejercicio de poder del Estado. Gerson, yo voy a volver al tema de una Corte de Constitucionalidad anti-CICIG. ¿Sería útil? Es decir, ¿se frena la lucha contra la impunidad si se integra una Corte de Constitucionalidad que le diga no al lugar, no al lugar, no al lugar a todas las causas que se planteen por parte de la CICIG o una buena parte de ellas? Sí, yo creo que realmente no... Sé que políticamente es necesario plantearlo de esta forma, pero realmente no deberíamos de pensar en una corte en pro de CICIG. Deberíamos de pensar en una corte objetiva. Hay muchos temas que tienen muchísima trascendencia y relevancia en el país. Ahora, pero en el caso de, dejémoslo así, una corte que no necesariamente vaya en la lucha contra la impunidad. Es decir, si eso resulta siendo esta Corte de Constitucionalidad, obviamente esto va a provocar también una actitud distinta en la Corte Suprema de Justicia. Los efectos colaterales creo yo que sí tienen mayor sentido. Vemos también la elección de la propia Corte Suprema de Justicia del magistrado titular y suplente. Digamos, sí sorprende bastante la dinámica que llevó a cabo en la votación la propia Corte Suprema. ¿Y te parece positivo que hayan elegido a alguien de carrera judicial? Yo creo, si por el tema de carrera, creo yo que sí. Creo que pudieran haber existido otros candidatos que tal vez tuvieran otro tipo de perfiles o acercamientos con otra perspectiva. Creo que la gran lucha de la Corte de Constitucionalidad es cambiar la forma de pensar de los magistrados que integran la Corte, porque hemos tenido históricamente a los magistrados que benefician poderes sectoriales en este país. Y pocas veces hemos visto realmente magistrados que han defendido objetivamente los grandes temas que envuelven realmente a la sociedad de este país. Y eso es lo que creo que habría que evolucionar a cambiar. Sin embargo, creo que va a ser un poco difícil, y por eso la necesidad de que los magistrados electos puedan separarse de estos poderes que los han llevado, o grupos que los han llevado a llegar a la Corte de Constitucionalidad y poder realizar una función más objetiva. Gerson Sotomayor, gracias por acompañarnos a las 8:45. A ustedes por la invitación. Vamos con Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre un tema muy importante y es la continuación del proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Nos interesa mucho saber su opinión, así que lo invitamos a comentar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Hasta el momento contamos con el comentario de Raúl, quien nos dice: una magistratura ha de ser tomada con inmaculado respeto y suprema solemnidad, no con juerga y pirotecnia. Mejía, lamentable. Lo invitamos a seguir comentando, es un tema de mucha importancia para los guatemaltecos y también para el sistema judicial. Ahora es momento de conocer las noticias deportivas y lo invitamos a que se quede en sintonía. A las 10 p.m. se estará hablando acerca de la captura de Gudy Rivera, quien ya ha sido ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Captura Gudy será el hashtag, por si usted desea comenzar a comentar, es bienvenido.